En nombre de nuestro Señor Jesucristo les damos la más cordial bienvenida. Gracias, hermanos que están aquí y a los que se van a reunir posteriormente por las redes sociales. Es un gusto volver a saludarles. Vamos a continuar con la serie En el Camino, siguiendo las pisadas del Maestro. El título que hoy vamos a poner a esta enseñanza es Marcas de quien Jesús llama sus amigos. Repito, marcas de quien Jesús llama sus amigos. Y vamos a ponerle un subtítulo que va a decir más allá de la etiqueta. Amada iglesia, amados hermanos, hoy quiero invitarles a reflexionar sobre una palabra que usamos con mucha facilidad, pero que pocas veces examinamos con profundidad. La palabra es amigo. En nuestra cultura, la amistad se ha vuelto algo muy ligero. Llamamos amigo a alguien con un solo clic, a alguien que se nos presenta en un momento. Incluso como mexicanos es muy dado a que nosotros usemos la palabra amigo después de conocer a una persona unas cuantas horas. ¿Y por qué no hasta invitarlo a casa o que ellos nos inviten a su casa? Pero la realidad es que este tipo de relación no ofrece un compromiso, ni verdad, ni lealtad. Pero la Biblia no usa la palabra amigo de esa manera. Para Dios la amistad es algo profundo, santo, serio. Hoy muchos se llaman amigos de Jesús, pero la pregunta no es si tú te llamas amigo de Jesús, sino Jesús te llama a ti amigo, te llama a ti amiga. Permítame ilustrarlo de esta manera. Imagínate una botella de cristal llena con un líquido blanco. Si la etiqueta dice leche, confiamos que ella va a ser para nuestra nutrición. Pero si el contenido real es leche de magnesia, lo que prometía ser un alimento termina siendo un purgante que puede dañar tu cuerpo. Una etiqueta correcta no garantiza que el contenido sea correcto. De la misma forma, podemos poner la etiqueta de cristiano o amigo de Dios sobre nuestra vida o sobre la vida de otro, pero si el contenido del corazón no corresponde, esa etiqueta puede engañarnos o podemos engañar y dañar a otros, o otros pueden engañarnos a nosotros. Lamentablemente, Jesús no se deja impresionar por la etiqueta. El examen, el contenido de nosotros, simplemente Jesús lo lee viendo nuestro corazón. Él examina el contenido antes de llamarte a ti o a mí su amigo. Esto nos lleva a nuestra pregunta guía que vamos a tener hoy. ¿Qué distingue a quien Jesús llama sus amigos? Les invito a leer el fundamento de nuestro mensaje para el día de hoy, que vamos a tenerlo en Juan, capítulo 15, versículos del 13 al 17, y lo vamos a leer en la versión tradicional de Reina Valera 60. Y dice así: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esta es la palabra de Dios, que la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer una corta oración. Señor Padre Celestial bendito, venimos rendidos a tus pies. Henos aquí, Padre Celestial, dispuestos a servirte, Señor, al igual que dispuestos a escuchar tu palabra. Queremos tener nuestro corazón rendido a ti porque queremos ser 100% tus amigos. Llevar esa etiqueta, esa marca que tú has puesto en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Conocer las bases, conocer lo que necesitamos.
Ayúdanos, Padre Celestial, porque salir de nuestra boca que somos tus amigos no vale nada, pero que salga de la tuya que somos tus amigos vale mucho. Padre Celestial, te pido por cada uno de los que va a escuchar, para que tú abras su corazón. Si es necesario que los exhortes, Padre Celestial, para que mejoren. Padre Celestial, te pedimos que hagas esa operación, esa cirugía, esa sanación. Si es necesario que abran sus oídos para que puedan escuchar tu palabra, Padre Celestial, tú eres el que tienes el poder para abrir no más los oídos, también los ojos. Padre Celestial, danos este corazón de entendimiento para que tu palabra caiga ahí, Padre Celestial, y podamos ponerla en nuestras manos para poderla llevar. Señor, tú eres bueno y para siempre han sido tu misericordia y tú siempre nos llamas con cuerdas de amor, Padre Celestial. Llámanos a tener una relación íntima contigo como verdaderos amigos. Señor, tú eres el que guías nuestros corazones, el que guías nuestros pensamientos y el que nos dejas también conocerte día a día. Te pido, Padre Celestial, que todos los que están aquí como los que van a escuchar puedan ser declarados realmente en su corazón amigos tuyos, Padre Celestial. Te pido que nos guíes en este estudio y que tu santo poder venga y aumente cada uno de nosotros esa fuerza para que tener gran denuedo ante las circunstancias que estamos pasando y podamos llevar esta palabra a los demás. Amén. Amén y amén. Basados en este texto, la verdad central que hoy podremos sostener es que la verdadera amistad con Jesús no es un título honorífico, sino una relación de pacto donde su amor nos transforma, su voluntad nos guía, su revelación del Padre nos ilumina y su vida en nosotros produce fruto permanente. A la luz de esta palabra, vamos a examinar 5 marcas que distinguen el contenido de un verdadero amigo del Señor. Así que vamos a empezar con la primera. El amigo de Jesús ama sacrificialmente. Entonces, está claro, ¿verdad? La primera marca del verdadero amigo de Jesús es el amor sacrificial. Volvemos a leer en Juan 15, versículo 13, que es parte de lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy, y dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En un campo de concentración nazi, un hombre fue condenado a morir. En su desesperación gritó: tengo esposa e hijos. El sacerdote Maximiliano Kolbe levantó la mano y dijo: yo tomo el lugar de mi amigo, y murió en su lugar. Este es el tipo de amor que Jesús está describiendo. Jesús eleva el concepto de amistad a una dimensión que el mundo no puede procesar, que el mundo no puede entender. Aquí el maestro nos enseña que la etiqueta de amigo debe estar respaldada por el contenido de la entrega total. Para Cristo, la amistad no es un sentimiento agradable, sino una disposición a la muerte. Este es el corazón mismo del Evangelio, mis hermanos. No podemos llamarnos amigos de Jesús sin reconocer que Él es el amigo mayor que tomó nuestro lugar. Como bien se explica, o lo explica el apóstol Juan en 1 de Juan 3:16, que lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, y vean qué hermoso dice: conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. El amor bíblico es concreto, mis hermanos, sencillo, direccional. Es una acción específica y al parecer costosa. Mientras el mundo dice que ser amigo es sentirte bien con alguien, Jesús nos enseña que amar es morir por alguien. En Romanos 5:8, en la Nueva Versión Internacional dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros
Y Cristo murió por nosotros siendo nuestro amigo. Él quiso reconciliarnos con el Padre para que tuviéramos una entrada al trono celestial. Eso hace un amigo. Por lo tanto, el contenido de un verdadero amigo de Jesús debe estar saturado de esa misma disposición. Y vamos a decirlo en tiempos actuales, no es que solamente pueda recibir la bala que puede recibir un amigo, sino también tenemos que morir, por ejemplo, al egoísmo, a la comparación, a la comodidad para buscar el bien de otro, especialmente de la gente que amamos o está cerca de nosotros. Si te das cuenta, el mundo llama amigo a quien te entretiene, a quien te cae bien, a quien te escucha, a quien te acompaña en lo superficial. A esos llamamos amigos, pero Jesús llama amigo a quien ama como Él ama. Y podemos ver esto en la Biblia. Priscila y Aquila, en Romanos 16, versículos 3 al 4, Pablo dice que esta pareja expuso su vida por él. Y aquí podemos ver que el amor no era abstracto, que el amor no era teoría, que el amor no era emoción, sino que ellos pusieron sus vidas como sacrificio real para poder ayudar al apóstol Pablo. Ahora mismo nosotros podemos decir que el creyente da su tiempo para poder también dar su vida. Podemos pensar en el hermano que escucha al hermano que está quebrantado. La hermana que ora porque el que está débil, porque el que está enfermo, porque el que está pasando un momento. El líder que acompaña al que está luchando o que está teniendo batallas fuertes. Ese es amor sacrificial. Ese amor es el que debería realmente sostener a la iglesia. No es el prestigio de pertenecer solamente a una denominación, sino es el prestigio de realmente vivir la vida de Cristo diariamente, quien nos sostiene a nosotros para poder llevar ese amor sacrificial. Si volvemos a la metáfora de la botella, el mundo está lleno de botellas con etiquetas hermosas que dice amistad, pero que permanecen cerradas cuando llega la crisis, porque nadie quiere perder su contenido. Jesús, en cambio, es esa botella que se dejó quebrantar en la cruz para derramar todo su contenido, para derramar su sangre, para que nosotros pudiéramos tener expiación. Su sangre no fue retenida para su beneficio. Se derramó por completo para que nosotros, que estábamos envenenados por el pecado, tuviéramos vida eterna. Nadie ha hecho eso por la humanidad. Nadie ha hecho eso ni por ti ni por mí. Solamente nuestro real amigo, que es Jesús. Mis hermanos, tenemos que practicar esto todos los días. Nuestro tiempo, nuestra vida sacrificial por verdaderos hermanos en Cristo y que aman a Cristo y aman la verdad, son aquellos a los que nosotros realmente podemos llamar amigos. Hay muchos que son fantoches. Hay muchos que simplemente son calcamonías cristianas, pero que realmente no están dispuestos a quebrar su contenido para poder darte algo a ti, ni siquiera una oración o un momento de su vida para poder ayudarte cuando hay una necesidad. Y ahora te soy sincero al 100%, no necesariamente necesitamos estar en necesidad para que alguien se acuerde de nosotros también y pueda hacer una oración para nosotros en intercesión con Dios. Mis hermanos, así que vamos a hacer algunas prácticas sencillas para llevar este amor sacrificial realmente a la otra dimensión, es decir, a la aplicación. Y déjame decirte que lo primero que tenemos que hacer, si realmente queremos tener un amor sacrificial, conocido como ágape, tenemos que renunciar
a la comodidad. Renunciar a la comodidad. Esto es, amar sacrificialmente implica estar dispuesto a incomodarte por un hermano, a visitarlo cuando está en el hospital, a escucharle cuando tiene problemas, a acompañarle cuando ha tenido conflictos, a servirle cuando tiene alguna situación personal. Ceder tus derechos. A veces debemos de poner nuestra vida, que significa que debemos de renunciar a nuestras preferencias o perdonar incluso ofensas. ¿Y por qué no? Aunque a veces tengamos la razón, es necesario que nosotros podamos decir que la persona ha ganado la discusión. Ocasiones es simplemente actos de amor para que la gente crezca. Invertir tiempo. El amor sacrificial se mide no en minutos, sino en cualidad más que en cantidad de tiempo. No se mide en emociones, sino se mide por estar con la persona. Yo les he dicho muchas veces, no es necesario las palabras. A veces simplemente es el tiempo y la compañía. El amigo de Jesús entonces hace espacio en su agenda para poder ayudar al necesitado. Dar más allá de lo esperado. Vuelvo a repetirles, no debemos de ayudar solamente cuando se puede, cuando se necesita, sino cuando Cristo lo demanda, aunque esto nos cueste. Y muchas veces esto significa enseñanza, esto significa tiempo para ir a evangelizar. Yo siempre les he dicho, una iglesia o grupos que no van a evangelizar o no llevan la palabra de Dios a los que no la conocen, obviamente son grupos muertos. Y esto requiere ir más allá de lo esperado, porque ahora hemos tenido la condición cómoda de decir, yo soy evangelista y como soy evangelista, yo ya voy a ir a predicar a las calles. Y entonces la iglesia dice, bueno, dejémosles esa tarea solamente a los evangelistas, cuando Cristo nos dio una orden a todos nosotros en Mateo 28 de que tenemos que ir a predicar el evangelio todo el tiempo a todas las personas, instruirlos con lo que Él instruyó, bautizarlos. Y Jesús dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Mis hermanos, son tareas que no están dentro de nuestra, ¿cómo se dice? Digamos decir, de nuestra agenda, de nuestro diario vivir, pero que tenemos que hacer en el momento necesario que se nos presente. Así que, mis hermanos, quiero decirte de esta manera, la etiqueta de amigo de Jesús no basta. El contenido se prueba en la disposición de amar como Él amó. Si el amor sacrificial revela el corazón de Cristo hacia nosotros, entonces la obediencia revela nuestro corazón hacia Él. Entonces, punto número 2, el amigo de Jesús obedece. El amigo de Jesús obedece. Esta es la verdadera segunda marca del amigo de Jesús, que es obediente. Y aquí nosotros hemos hablado mucho de la distinción entre Saúl y David. Y eso lo podemos nosotros pensar y reflexionar todo el tiempo. La obediencia que uno al otro tuvo, los dos se equivocaron, los dos tuvieron conflictos, los dos tuvieron que superar metas, pero uno obedeció lo que Dios le decía y el otro obviamente entendió las cosas a su manera. Que esto es muy clásico en la actualidad, ¿verdad? Que todos entendamos cosas a nuestra manera, o por no decirlo de una manera más sencilla, a nuestra conveniencia. En Juan 15, versículos 13 al 17, en Juan 15, versículo 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Se fijan cómo está esto condicionado? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dietrich Bonhoeffer, un alemán, este pastor alemán dijo, solo el que obedece cree. Y murió obedeciendo a Cristo en medio del régimen nazi
cuando fue decretada su muerte por su creencia a Cristo y por la ayuda que daba al grupo o al pueblo judío. Jesús no deja espacio para ambigüedades, mis hermanos. No deja espacio para qué hay en el contenido del corazón. La amistad con Cristo no se sostiene en emociones, sino en obediencia. ¿Tu etiqueta es obediencia? ¿Tu etiqueta es amor sacrificial? Parece que empiezas a cumplir los requisitos de que Cristo te voltee a ver como su amigo. Déjame darte esta comparación. El mundo dice, un amigo te apoya en todo. Pero Jesús dice, un amigo camina en mi voluntad. Y esto es lo más hermoso del mundo, teniendo la esperanza de que yo voy a estar con él. El mundo dice, un amigo nunca te confronta. Pero Jesús dice, un amigo guarda mis mandamientos cuando se tiene que confrontar con el mundo. Un amigo dice, un amigo te sigue, pero Jesús dice, un amigo me sigue. Esta obediencia no es la carga pesada que llevaría un esclavo que teme al látigo, mis hermanos, sino la respuesta de un corazón conquistado por la gracia, que agradece que ha sido salvado. La obediencia es la expresión más pura de amor y de la amistad más grande que no solamente tenemos con Jesús, sino que tenemos también con su Padre. Esa es la prueba de que Cristo no solo está en nuestros labios, sino que Cristo está en nuestro corazón, está en nuestra vida diaria y lleva y guía realmente nuestros pasos. La Iglesia Reformada resume esta idea de esta manera y dicen, no obedecemos para llegar a ser amigos, sino que obedecemos porque ya somos sus amigos. El ejemplo bíblico clásico para esto es Abraham. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, él obedeció sin entender. Fíjense lo que les voy a decir, sin entender, sin negociar, sin retrasar el tiempo y sin hacer petición de que se cambiara la situación. La Biblia no dice que Abraham sintió bonito, que Abraham sintió hermoso, que sus emociones vinieron porque el simple hecho de hablarle de Dios, a él, a su corazón, él estaba tremendamente elevado, sublimado, porque tenía un super amigo. La Biblia nada más dice que Abraham obedeció. Y por esa obediencia en la Biblia podemos entender que Abraham fue llamado, ¿se acuerda cómo? Amigo de Dios. En 1 de Juan 5, versículo 3, lo voy a leer yo en la Nueva Biblia de las Américas, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. Repítalo conmigo, si usted es un hijo de Dios, un amigo de Dios, los mandamientos de Dios no son difíciles. Si regresamos a nuestra ilustración, el contenido de la botella no se esfuerza por ser leche, simplemente es leche. Así también, el amigo de Jesús no ve la palabra como prohibición, no ve los mandamientos como algo difícil, sino como el dulce de la voluntad de aquel que le ama, que va a estar comiendo todos los días para fortalecer su corazón. Mis hermanos, no tenemos que esforzar por lo que no somos, simplemente somos por la voluntad de Dios. Es como entenderlo como un soldado que no obedece porque entiende cada orden, sino porque confía en la orden que se le da. La obediencia es un acto de confianza, no una comprensión total. Así que apliquemos esto en nuestra vida. La primera prueba que vamos a tener en la obediencia es la prueba de la amistad. La verdadera amistad con Jesús se revela cuando su voluntad choca con la nuestra y choca con la del mundo y nosotros elegimos ¿cuál? Elegimos la de Jesús.
Por otro lado, te pido que rinde tu voluntad. La obediencia no nace de tu fuerza humana y de tu entendimiento y de tu discernimiento personal, de la filosofía, de la lógica, no, sino de la obra que Cristo ha hecho en nosotros a través de su palabra. La palabra de Dios es la que transforma nuestro corazón y por consiguiente también transforma nuestra voluntad. Revisa tu contenido y pregúntate, ¿tu obediencia es real o solo es una etiqueta religiosa que llevas cada semana o cada vez que vas a un servicio? Esto es muy difícil lo que te voy a decir, pero un amigo de Jesús confía en fe sobre el entendimiento. El amigo de Jesús confía en fe sobre el entendimiento. La obediencia no madura porque tú tengas confianza en ti mismo o en tu explicación, sino porque Dios te ha dado la explicación, porque Dios te ha enseñado, porque Dios te ha dicho. Yo en estos momentos que mucha gente tiene temor y que dice que vienen ya los tiempos finales y probablemente los tiempos apocalípticos, yo les digo a todos ustedes y lo vuelvo a repetir, nosotros tenemos una ventaja sobre la gente del mundo. ¿Cuál es? Que nosotros sí somos advertidos de todas las cosas que vienen y de la manera que van a pasar. Esto no debería de ser sorpresa para ninguno de nosotros. Cambios políticos, cambios estructurales, hambre, guerras, etcétera. No debería de tomarnos de sorpresa, porque ya lo hemos estudiado en Mateo 24, porque ya lo hemos estudiado en Apocalipsis y sabemos que cosas peores vienen porque los días son malos y los tiempos no van a mejorar. Mis hermanos, esto a un verdadero amigo de Jesús no le agarra de sorpresa, porque en la palabra que tenemos, en el manual que tenemos, aquí ya nos explica lo que va a pasar. Si Dios dijo, Jehová de los ejércitos, Israel estará 70 años en el cautiverio. ¿Cuántos años estuvo? 70. Entonces estamos esperando los tiempos fuertes, tiempos de muerte, de oscuridad. Pero no tendría que sorprendernos, mis hermanos, porque si somos amigos de Dios, somos amigos de Jesús, Él ya nos está diciendo qué es lo que viene y cómo Él nos va a ayudar. Así que, mis hermanos, la etiqueta de amigo de Jesús no basta. El contenido se revela cuando la obediencia, incluso en cosas que no entendemos, aparece. Si te estás dando cuenta, entonces, la obediencia que pide Jesús no es ciega. La obediencia que pide Jesús no es forzada, sino que nace de la confianza de la fe que tenemos en nuestro Señor. Si te estás dando cuenta, Jesús no nos trata como esclavos, sino como íntimos. Por eso, el amigo de Jesús conoce las verdades del Padre. Así que vamos a ir al punto número 3. El amigo de Jesús conoce la voluntad del Padre. Obviamente vamos a redundar, pero la tercera marca que debemos de tener nosotros, ¿cuál es? Conocer la voluntad del Padre. En el versículo 15, Jesús marca una distinción gloriosa que cambia nuestra posición legal a una relación en Dios. Y lo podemos ver del versículo 15 completo. Y vamos a volverlo a leer. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Qué hermosura, ¿verdad? El que estuvo en el cielo, bajó a la tierra y regresó al cielo, que es el único que lo ha hecho, nos está diciendo cuáles son las palabras que Él directamente oyó del Padre para que nosotros las creamos fielmente. Aquí estamos viendo que el contenido de la amistad con Cristo es la intimidad que ha sido comunicada a nosotros, que el Padre le dio a Él
y Él nos dio a nosotros. Si bien un esclavo puede recibir órdenes, pero un hermano, un amigo, recibe información confidencial. Y dése cuenta que cuando usted lee la Biblia, si realmente conoce de Dios, el Espíritu Santo le guía en su lectura, automáticamente usted empieza a tener esa información confidencial que Dios le ha dado. El ejemplo bíblico vuelve a ser otra vez Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Abraham es el amigo de Dios. Y en Isaías 41:8 dice, Abraham fue llamado amigo porque Dios le reveló sus planes. ¿Y esto cuándo ocurrió? Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, y ustedes han de recordar la parte donde Abraham habla con Dios, más bien Dios con Abraham, y le dice sus planes, voy a destruir estas ciudades, y empieza a interceder Abraham por estas ciudades, ¿verdad? Si hubiera 50 justos, ¿se recuerdan ustedes? Bueno, no voy a repasar ahorita eso, pero la intercesión es que Abraham trató de que Sodoma y Gomorra se encontraran justos para que no fueran destruidas. Pero Dios no tenía ninguna necesidad, Jehová no tenía ninguna necesidad de comunicarle sus planes, pero como era su amigo, le comunicó sus planes. ¿Y qué dice? Algo que a mí me importa decírselos así con esa fuerza que dice la palabra de Dios, porque son palabras directamente de Jehová. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Pregunta hermosa. No necesitaba el permiso de Abraham, pero sí necesitaba comunicarle a su amigo lo que iba a suceder, porque ahí también había un íntimo de Abraham, ¿verdad? Que era su sobrino, Lot. Mis hermanos, estamos viendo que el amigo de Dios recibió información. Y probablemente Dios a veces nos ha dado esas informaciones también y nos ha prevenido incluso de accidentes y nosotros no nos damos cuenta. Nos ha prevenido de problemas y no nos damos cuenta porque Dios habla con nosotros también en sueños, por otras personas, por la palabra de Dios, etcétera, ¿no? Dios tiene su manera de comunicarse personalmente con usted. Voy a repetirle, Dios se comunica de manera personal con usted. El problema es entender cómo Dios se comunica con nosotros. Entonces, si estamos viendo hasta aquí, ser amigo de Jesús significa que Él nos ha abierto el corazón para que podamos recibir las palabras del Padre y las podamos almacenar en Él. Tenemos una gran bodega. Nuestro contenido empieza a ser ahora la palabra de Dios en nuestro corazón. Ese es el contenido nuevo. Nos cambiamos de la oscuridad para llegar a la luz. Ya no caminamos a ciegas, sino caminamos bajo la luz admirada, bajo la revelación que Jesús hace para nosotros. Reflexiona por un momento entonces. Dios no solo nos salva, sino que nos instruye, nos dirige y nos llena el corazón para poder ser llamados sus amigos. Dios, a través de Jesús y ahora en la guía del Espíritu Santo, Él nos ha dado su palabra para que entendamos sus propósitos eternos. Veamos en 1 Corintios 2:16, en Reina Valera 60, que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y vea la afirmación que hace Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es la diferencia entre la religión y la relación, mis hermanos. Porque muchos hablan, es que yo no tengo una religión, tengo una relación. Sí, pero si no conoces la palabra de Dios, si no estás alimentado de obediencia, si no conoces un amor sacrificial, entonces no tienes una relación porque no aspiras a tener la mente de Cristo que te ha sido dada a través del nuevo nacimiento. Esta es la gran diferencia. El religioso obedece reglas que no entiende para intentar aplacar a un Dios que siente lejano, a un Dios que siente ajeno, a un Dios que no puede ver, que no puede sentir, a un Dios que es teoría para él. El amigo de Jesús obedece verdades que ama
porque conoce al Dios que las inspiró, porque conoce al Dios que las trajo a luz, porque conoce al Dios que las escribió. No tiene duda alguna de la magnificencia de Dios en nuestras vidas. Si el contenido de nuestra vida entonces está lleno de la palabra de Dios, entonces estamos calificando como marca para ser verdaderamente sus amigos. Pero podemos estar llenos de la palabra de Dios sin entender quién es Jesús, sin entender la magnificencia de Dios. Y entonces no estamos en el camino de ser sus amigos. Salmo 25:14 en la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña su pacto. El amigo de Jesús es aquel que habita en las Escrituras, porque allí tiene las instrucciones que le guían para seguir los caminos de su verdadero y mayor amigo, que dijimos que es Jesús. Pensemos en el asistente de un gran arquitecto. El albañil puede construir siguiendo instrucciones, puede terminar toda la obra, incluso aplicar todos los detalles. Pero el asistente del arquitecto recibe explicaciones del diseño, la intención del diseño y el propósito del diseño. El asistente sabe por qué se puso la ventana, dónde se puso la ventana, cuál es la colocación con el sol, cuál es la colocación para que el jardín se ponga más verde. Mas, sin embargo, el albañil solamente hace la construcción. La pregunta es: ¿de qué lado queremos estar? ¿Solamente haciendo construcción o realmente construir, pero saber el propósito por el cual Dios ha puesto cada cosa? Lo voy a resumir así. El siervo solo sabe qué tiene que hacer. El amigo de Jesús conoce el por qué se tiene que hacer. Esto no es ignorancia, ¿verdad, mis hermanos? No, mis hermanos, esto es una verdad. El verdadero amigo de Jesús conoce cuáles son los propósitos que Él nos ha dejado y nos ha legado para este tiempo y lo que sigue para la eternidad. Tenemos algunos esbozos de qué va a haber en la eternidad, qué va a ser en el cielo. Tenemos unas ideas, aunque sean pequeñas, pero las tenemos. Aquel que no conoce la vida de Jesús no tiene ninguna idea. Este ejemplo es muy bonito para mí porque los discípulos en el aposento alto, Jesús les explicó el plan del Padre, la venida del Espíritu Santo, la misión, el fruto, lo que iba a sufrir Él como persecución, su sacrificio. Es decir, para el tiempo que Jesús les explicó todo eso, no deberían de estar confundidos, porque eran amigos instruidos. Sabemos que sus oídos todavía no estaban abiertos, esto pasó hasta después, para poder escuchar todo esto. Y aún en la resurrección de Jesús dudaron. Pero, sin embargo, cuando les fueron abiertos sus oídos, ellos, los amigos instruidos, sabían todo el proceso que Jesús había vivido con ellos por 3 años. Mis hermanos, nosotros sabemos el proceso que sigue. Estamos siendo instruidos en Él. Y esperamos en Dios que un día podamos también entrar a esa parte de la profecía bíblica en Apocalipsis. Jesús entonces, mis hermanos, nos extendió los planos, nos extendió el camino del reino, nos está diciendo las dificultades que vamos a pasar, cuáles son los retos que vamos a tener. Es decir, el plano, mis hermanos, ya está abierto. No somos ignorantes. Sabemos cuál es el diseño que Dios ha formado para el siguiente paso. Así que vamos a aplicar esto en nuestra vida. Hay que valorar la revelación que Dios nos está dando. Amemos este libro.
Amémoslo. Está toda la revelación. No está en otros libros, mis hermanos. El verdadero acceso que tenemos a la voluntad de Dios es un prestigio que tenemos aquí. Este es un acceso. Dios ha permitido que tengamos acceso a Él a través de Cristo. Él ha permitido que tengamos acceso a Él a través del Espíritu Santo. Y mis hermanos, tenemos entrada al lugar santísimo por el sacrificio perfecto de Cristo para hablar cada día con el Señor. Entonces nosotros podemos tener siempre una amistad de privilegio con Cristo. Discierne la verdad, mis hermanos. Discierne la verdad. El amigo de Jesús no se deja engañar por las falsas doctrinas, por las falsas etiquetas. El amigo de Jesús no se deja engañar por decir que es leche de magnesia. Porque el amigo de Jesús sí conoce cuál es la leche pura. Inmediatamente conoce el olor y el sabor. Por lo tanto, la verdad pura lo lleva a caminos seguros. Por eso Pablo decía que tendríamos que tener problemas con aquellos hermanos que teniendo comezón de oír, se van hacia fábulas. Mis hermanos, el amigo de Jesús sabe la diferencia entre leche y leche de magnesia. Sabe la diferencia entre una doctrina falsa y una doctrina real. Voy a volver a decir, revisa tu contenido y esta es tu pregunta. ¿Tu vida refleja a alguien que conoce la voluntad del Padre o solo te etiquetan como cristiano? ¿Tú sabes si eres verdadero seguidor de Cristo? Si verdaderamente tu vida honra a Dios y si tu vida está pegada a Dios. Vuelvo a repetirte, mi hermano, la etiqueta no basta. El contenido de un verdadero amigo de Jesús es una vida iluminada por las verdades del Padre. Eso debe de estar siempre en nuestro corazón. Y si esta revelación que Dios nos ha permitido a través de su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No solo es para que lo disfrutemos, mis hermanos, sino que nosotros tengamos algo visible y podamos proyectar algo visible a los demás. El amigo de Jesús no solo conoce la voluntad del Padre, el amigo de Jesús da fruto que permanece. Así que el punto número 4, el amigo de Jesús da fruto que permanece. Y esta es la cuarta marca, el fruto que permanece en todo cristiano. Quisiera preguntarte hasta este nivel, ¿cuántas de estas marcas realmente ya tienes tú registrada? Tu amor es sacrificial, tenemos obediencia, tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, las verdades reveladas. Y la pregunta siguiente entonces, ¿estamos desarrollando fruto? En Juan 15:16 de lo que estamos estudiando, Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quién los escogió, mis hermanos? De acuerdo a esta escritura, Jesús, ¿verdad? ¿Nosotros escogimos a Jesús o Jesús nos escogió a nosotros? Jesús nos escogió a nosotros. William Wilberforce dice que él estuvo trabajando por cosas que deberían de permanecer todo el tiempo. Él, siendo cristiano, ayudó a la abolición de la esclavitud en Inglaterra.
Un hombre conectado a Cristo, a todos sus mandamientos, que sabía que no debería de haber esclavitud. Y él pudo cambiar con todas sus ideas y fuerza, siguiendo los pasos de Cristo, las generaciones siguientes. Y déjenme decirle que lo que hizo William hasta el día de hoy permanece, porque en Inglaterra no hay más esclavitud. Y démosle oportunidad de pensar un poquito más la extensión de este fruto, porque de Inglaterra llegaron a Estados Unidos y sabemos la historia nosotros y las colonizaciones llevadas por el Thanksgiving, etcétera, que celebramos cada año, sabiendo que esos mismos principios vinieron a los Estados Unidos para después también abolir la esclavitud en los Estados Unidos. Frutos que ¿qué? Permanecen, pero porque seguimos el modelo del amigo que se llama Jesús. Jesús clarifica entonces el origen y el destino de nuestra amistad con Él para que no caigamos en el orgullo espiritual, mis hermanos. Y vean qué rajatabla lo hace Jesús. Fuerte y en la cabeza. No me elegiste vosotras a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La iniciativa de esta amistad no es por la fuerza nuestra, no es por la intención nuestra, no es porque yo quiera tener un encuentro emocional y espiritual con Cristo. Fue porque el rey, quien se acercó al súbdito, fue porque el santo buscó al pecador y fue porque Dios quiso tener una relación con quien estaba muerto en delitos y pecados para transformar su vida y darle la oportunidad no solamente de ser una persona agradecida, sino también ser una persona libre de la condena de la muerte. Ese es el amigo que tenemos, pero él dice, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti. Así que no hay otra conclusión. Nuestra posición como amigos de Dios descansa enteramente en la voluntad amorosa de Jesús en nuestra vida. Mis hermanos, pero esta elección tiene un propósito y es un propósito dinámico. Y vea lo que dice Jesús. Os he puesto para que vayáis y lleváis fruto y vuestro fruto permanezca. Tienes que tener fruto. Y no solamente ese fruto, sino que ese fruto tiene que madurar. Y ese fruto tiene que ser comido también por los demás. El contenido de la vida de un amigo de Jesús entonces no es estático, no está paralizado, sino debe ser muy, pero muy productivo. Jesús no os escogió para ser admiradores, dice, simpatizantes, espectadores. Jesús nos seleccionó para que usted sea un árbol vivo. La palabra de Dios también dice piedras vivas. Y árboles vivos que van a producir frutos espirituales, visibles, y que van a glorificar al Padre y que van a glorificar el testimonio de Cristo en nuestra vida. Si se da cuenta, el fruto no es opcional, no es decorativo, no es un accesorio espiritual. El fruto es la evidencia de que Cristo realmente vive en nosotros y que el Espíritu Santo está transformando nuestra vida. Mis hermanos, usted sabe que la mayoría de los árboles híbridos van a producir fruto. Pero si usted siembra esas semillas son inertes, van a producir árboles, pero esos árboles no van a producir fruto. Cristo no quiere nada híbrido, mis hermanos. No te quiere entre el mundo y Él. Cristo te quiere completo para que des fruto.
Y hemos de recordar la palabra que ustedes saben en Gálatas 5, 22, 23, en relación al fruto del Espíritu. Y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra de Dios, no hay ley. El fruto del Espíritu, entonces, mis hermanos, es la evidencia interna de que estamos conectados completamente a la vid verdadera que es en Cristo Jesús. Si la etiqueta dice cristiano, pero el contenido no refleja el carácter de Cristo, entonces la etiqueta está mintiendo. El amigo de Jesús deja un rastro de eternidad en los demás, porque su fruto no se marchita con las circunstancias, sino por el contrario, aun cuando es podado, produce más fruto. Y aun cuando la poda sea dolorosa, aún las ramas siguen produciendo fruto, porque el fruto no proviene de nosotros, el fruto proviene de Dios. El fruto es divino. En algunas ocasiones que yo he visitado algunos lugares, hay lugares históricos en donde podemos ver árboles con etiquetas hermosas, placas hermosas de bronce, incluso alguno de ellos seco, porque esos árboles quedaron ahí por algún evento. Pero esos árboles no tienen ni sombra ni alimento. Son datos históricos. La gente los admira, pero la gente no se alimenta de ellos. En cambio, alrededor de esos árboles podemos encontrar árboles sin placas, pero cargados de fruto. Algunos otros de follajes que producen sombra y frescura. La gente se acerca por unos segundos a admirar la placa y pensar de qué se trata el árbol histórico, pero toma descanso en donde hay una gran sombra, o puede tomar alimento en donde hay fruto. Y si te das cuenta, entonces, a estos árboles la gente no se acerca a ellos por la etiqueta, sino por la sombra y por el fruto que produce. Sí, así tendría que ser nuestra vida, mis hermanos. Así tendría que ser la vida de cada cristiano. Que cuando la gente se acerca, no importa si otro tiene etiqueta, y no voy a pelear con esto, ¿no? Que hay unos que se ponen Efesios 4:11 en su vida, ¿no? Y se creen que saben todo. No es la cuestión de la etiqueta, mis hermanos, sino es que el que se acerque a ti, mi hermano, mi hermana, realmente pueda tomar descanso, frescura, aire, protección, y que si es importante para ti también, que pueda comer fruto. Y ese fruto que venga del Padre. Así que, mis hermanos, el mundo no se va a convencer de nuestra amistad con Jesús por nuestro mundo religioso, por la forma en que nos vistamos, por las etiquetas que nos pongamos, por las placas que traigamos, por los títulos que tengamos en la oficina. No, sino por el sabor y por el relajamiento que realmente Dios va a ofrecer a través de ti a ellos. La pregunta para todo cristiano real, que como te dije, se ha puesto la placa de cristiano, es: ¿la gente se acerca a ti por tus placas, por tus títulos de teología? ¿O la gente se acerca a ti porque realmente encuentra el consuelo de Cristo en su vida? Así que yo te invito a reflexionar en este punto. Si realmente tienes fruto que permanece, fruto sabroso, frescura, descanso para la gente, entonces tienes que revisar tu vida. Revisa tu vida. Y aquí tienes que determinar si tienes frutos o solo tienes actividades.
Sí, porque tenemos muchos una mega actividad en diferentes partes pensando que realmente estamos dando fruto. Pero realmente nuestro servicio no sirve para nada. Si Dios nos permite, la siguiente semana, y si es su voluntad, vamos a ver los dones de servicio. Y claro, ya tienes un gran fundamento para seguir adelante y pensar si realmente tienes frutos o solamente tienes actividad. Permanece en Cristo, mi hermano, mi hermana. El fruto no se fabrica, el fruto espiritual no tiene ingredientes, el fruto espiritual no tiene materia. El fruto espiritual proviene de Dios a tu corazón, a tu persona. Y déjame decirte que solamente se puede producir cuando la raíz está viva, cuando Cristo está vivo en ti. Sirve con propósito, sirve con propósito. Pregúntate esta semana, mis hermanos, que viene. ¿A quién quiere Jesús bendecir a través de ti? ¿A quién quiere Jesús bendecir a través de mí? Pregúntatelo esta semana. Invierte en personas, mis hermanos. Invierte en personas. El fruto que permanece siempre va a involucrar personas vivas a ser transformadas por la palabra. Personas vivas a ser transformadas por Jesús, por el Espíritu Santo, por la vida que van a llevar a través de conocer la luz eterna que es Cristo Jesús. Persevera, mi hermano, persevera, mi hermana. El fruto no aparece de inmediato. La constancia es parte del proceso. Y una parte muy importante en lo que estamos hablando ahorita, recuerda. Cristo es la raíz, Cristo es la salvia, Cristo es la vida y las fuerzas que producen el fruto en nosotros. Esto no es de nosotros, sino es de Cristo Jesús viviendo en nosotros. Vuelvo a repetirte, la etiqueta no basta, mi hermano. El contenido de un amigo de Jesús se reconoce en un fruto que permanece aun cuando el árbol ya no está. Aun cuando el árbol esté caído. Y te acuerdas que una vez te dije que verdaderamente para saber la altura de un árbol necesitas esperar que caiga. Porque es cuando deja de crecer. Y esta es una invitación que te hago hoy. Muchos de nosotros nos quedamos diciendo que ya sabemos todo, conocemos todo y ya no tenemos oportunidad de crecer ni a lo ancho ni a lo alto. Un árbol verdadero sigue creciendo a lo ancho y sigue creciendo a lo alto. Eso es nuestra vida espiritual en Cristo. Nunca debemos de dejar de dar fruto. Cristo es la raíz, vuelvo a repetir. Cristo es la salvia, Cristo es la vida, Cristo es la fuerza que va a producir siempre el fruto en nosotros. Y si confiamos en ello, entonces no tenemos ninguna duda. Vamos a funcionar dentro del parámetro de amigo de Jesús. Yo pienso que el fruto más difícil de dar es el cuidar y amar a nuestros hermanos. Así que vamos al punto 5. El amigo de Jesús cuida y ama a sus hermanos. La quinta marca es la más difícil. Ser proactivos con los demás y tener cuidado con los demás. Jesús cierra este pasaje que estamos estudiando no con una felicitación, no diciendo, aquí te voy a dar la placa porque hoy vas a ser mi amigo. Te voy a dar un diploma para que todo el mundo reconozca de que realmente viniste al instituto bíblico y eres amigo de Jesús. Jesús cierra con un mandato y en Juan 17, capítulo 5, versículo 17 que estamos estudiando, dice Jesús sus palabras directo. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Sabes cuál es tu placa ahora?
Y el reconocimiento más fuerte, que realmente sientas amor, incluyendo en cosas difíciles, hasta la gente que te hace la vida pesada. La palabra de Dios muy claramente nos dice que no debemos de odiar a nuestro prójimo y no debemos de guardar odio en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque con eso es imposible que nosotros podamos hacer este mandato que Cristo dice, que os mando, que os améis unos a otros. Si hay raíz de amargura en tu vida y si hay raíz de soberbia, orgullo, competencia, celos, distensión, etcétera, etcétera, en tu corazón, es imposible que puedas amar al otro. Por lo tanto, en esa debilidad que tenemos todos, ¿verdad? Y si reconocemos en qué parte nuestro corazón no anda bien, y por eso estamos haciendo esa serie, ¿verdad? Reflejos del corazón, debemos de encontrar dónde debemos de pedirle ayuda al Señor para que venga el fruto y nosotros podamos realmente practicar este mandamiento hermoso. Esto os mando, que os améis unos a otros. La iglesia del primer siglo, en Hechos 6, surgió una tensión que ya hemos estudiado entre las viudas griegas y las viudas hebreas. La iglesia no ignoró el conflicto. Los apóstoles organizaron a los siervos para asegurar que todas las viudas fueran atendidas. Si se dan cuenta, esto no fue un acto emocional o una respuesta política para decir, bueno, vamos a apaciguar las emociones, vamos a apaciguar las distensiones, los pleitos, vamos a ponerlos a todos en calma, tranquilos, les vamos a dar su chocolatito, su dulce para que todos se sientan bien. No fue un acto emocional, mis hermanos, sino un acto de cuidado comunitario, un acto de cuidado y de amor a los demás. La iglesia, que yo realmente a mí no me gusta llamarla primitiva, sino que la iglesia del primer siglo entendió que la amistad de Jesús se expresa en cómo cuidamos a los hermanos. Y voy a decir también en cómo cuidamos a los demás y cómo cuidamos a nuestro prójimo, que es la parábola que Jesús nos da con el buen samaritano. Así que, mis hermanos, cuando usted vea algún momento de necesidad o de tensión, ¿cómo debe de responder? Amando y cuidando a los demás. En el contexto del discurso, Jesús está formando una comunidad que deberá sostenerse mutuamente. Él ya no está físicamente para este momento. El amor que Jesús demanda aquí es el amor sacrificial, pero también demanda el amor comunitario, el amor que cuida, el amor que sostiene, el amor que protege, el amor que edifica a todos los hermanos. ¿Y qué dijimos? Que el fruto permanece, el fruto trasciende. Y hasta hoy, 2000 años después, el fruto de Jesús sigue trascendiendo hacia nosotros en ese amor que Él tuvo para nosotros. Nos cuidó, nos sostuvo, nos protegió, nos edificó. Y ahora nosotros somos esas manos y esos brazos para seguir haciendo lo mismo. El amigo de Jesús entonces demuestra que realmente tiene una amistad en Cristo en la manera que trata a los que Cristo ha llamado suyos. Cuidado cuando criticamos a un hermano, ¿verdad? Cristo lo ha llamado suyo. El cuidado fraternal es una evidencia de nuestra regeneración, de nuestro nuevo nacimiento. No es un esfuerzo humano, vuelvo a repetir, sino la obra del Espíritu Santo creando una nueva comunidad, un nuevo miembro, unos nuevos miembros responsables el uno del otro. Y esto lo podemos ver como lo señala o lo enseña Pablo. En Gálatas 6:2, capítulo 6, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. ¿La ley de quién, mis hermanos? De Cristo. Amaos los unos a los otros.
Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te enseñas a ti mismo. Vea lo que dice en esta versión, no eres tan importante. Muchos de nosotros, cuando nos dan un pequeño puestecito en la iglesia, nos creemos demasiado importantes. Y aquí podemos precisar que la ley de Cristo es el amor que se expresa en el cuidado mutuo. Dijimos al principio el amor sacrificial con obediencia, ¿verdad? Un amor que permanece, ¿correcto? Un amor que cuida a hoy. Y todo eso son etiquetas de aquel que es llamado el amigo de Cristo. En Juan 13, versículo 35, en Reina Valera 60 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Mis hermanos, no nos queda de otra. Si realmente tenemos las marcas que hasta aquí estamos hablando, es muy importante pensar que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Y hasta aquí voy a hacer un rápido, entonces, repaso de las marcas que estamos viendo, ¿verdad? Estamos hablando del amor sacrificial, de la obediencia. Estamos hablando de conocer la voluntad del Padre y obviamente estamos hablando que tenemos que dar un fruto que permanece. Y todo esto enfocado ¿en qué? En que nosotros podamos convivir en el cuidado y en el amor también para los demás. Ese es el verdadero liderazgo, mis hermanos. Cuando hables de presidir, ese es el verdadero liderazgo. Ahora, aquí me detengo un poquito para preguntarte cuántas de estas marcas realmente tú ya tienes en tu vida. Porque si te estás dando cuenta hasta aquí, el amor fraternal no es un sentimiento humano elevado, no es una meditación, no es algo individualizado, no es algo que te separa y te hace mejor que los demás, es algo que te hace más santo, más consagrado para Dios. No, es algo que se refleja en el crecimiento y abono para los demás. Si te das cuenta, entonces no nace de tu esfuerzo, no nace de mi esfuerzo, sino de la vida de Cristo en ti y la vida de Cristo en mí. El verdadero hermano de Jesús, el verdadero amigo de Jesús, se ha regenerado, se ha transformado, se ha capacitado por el Espíritu Santo para amar a Cristo, porque Cristo nos amó primero. Porque tenemos que hacerlo como Cristo nos ama, así tenemos que amar a los demás. Si volvemos a la metáfora que estamos utilizando durante esta enseñanza, una etiqueta puede decir pura, puede decir natural o incluso puede decir orgánica. Pero el contenido se prueba con el sabor. De la misma manera, la etiqueta de cristiano se prueba en cómo tratamos a nuestros hermanos. El mundo, mis hermanos, no evalúa nuestra fe por nuestras palabras, sino por la manera en que nosotros amamos los unos con los otros. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Si usted ve programas televisivos, la mayoría del tiempo nos damos cuenta cómo la gente evidencia cómo los cristianos se apedrean los unos contra los otros. Cómo los cristianos se atacan los unos contra los otros. No, mis hermanos. El fruto es cómo nos amamos los unos con los otros. El amor fraternal, entonces, mis hermanos, es el verdadero sabor que confirma que tú y yo somos auténticos ante Dios. Así que debemos de pensar, mis hermanos,
que amar al hermano difícil es una tarea difícil, pero agradable en Cristo Jesús. El amor fraternal se va a probar con quienes realmente nos desafían, mis hermanos, con quienes realmente nos jalan los cabellos y con quien realmente nos caen mal. Ahí es donde vas a pasar la quinta marca de un verdadero amigo de Jesús. El otro punto es que nosotros debemos de perdonar al que falló. El amigo de Jesús entiende la misma gracia que recibió, es la misma gracia que tiene que dar. Y aparte sabe que es un mandamiento, perdonar al que falló. La palabra de Dios, con lo que estamos estudiando, Pablo nos dice entonces que debemos de cargar, y vaya la redundancia, las cargas del débil. Cargar las cargas del débil. El amor, mis hermanos, no se va a expresar en acciones concretas de pensamiento, en palabras, sino se va a establecer cuando nosotros hacemos un plan para ayudarle a la persona que está teniendo cargas difíciles. Y estas cargas difíciles, voy a decirlo de esta manera, no necesariamente son financieras, económicas, sino pueden ser también cargas difíciles del pecado, cargas difíciles de, emocionales, cargas difíciles mentales o cargas difíciles de otra índole. Ahí debemos de estar nosotros para ayudar a las personas que tienen necesidad. Un punto que creo que todos nosotros como cristianos debemos de cuidar es cuidar la unidad del cuerpo. Cuidar la unidad del cuerpo. Guardar el corazón del hermano o de la hermana es parte del contenido de un verdadero amigo de Jesús. No tratamos de dividir el cuerpo de Cristo, tratamos de buscar cómo el cuerpo de Cristo puede mantenerse unido y trabajando en armonía y en unidad. Y una de las cosas que yo veo, y esta sí es una exhortación de parte de mí, en lo que yo estoy viviendo en las iglesias, tenemos que tener mucho cuidado de hablar bien del ausente. Hablar bien del ausente. Se da mucho el hablar mal del ausente, pero no se practica mucho el hablar bien del ausente. Esto es una expresión de amor maduro. El amigo de Jesús cuida y ama a sus hermanos porque ve en ellos la obra misma del amigo que lo salvó en él. El amor fraternal no es un accesorio espiritual, es la evidencia de que el contenido de nuestra vida ha sido transformado por Cristo. Amada iglesia, amados hermanos, amados amigos de Cristo. Hoy vimos que la amistad con Jesús no es una etiqueta que nosotros escogemos, sino marcas que el Maestro ha puesto en nosotros. No somos sus amigos porque un día decidimos mejorar o porque nuestra botella estaba más limpia que las de los demás. Somos sus amigos porque el Rey bajó al lodo para buscarnos y sacarnos del lodo cenagoso. Muchos viven tratando de impresionar a Dios con una etiqueta externa, pero la palabra rompe esa cadena. Ya no eres un esclavo que obedece por miedo, sino un amigo que sirve por amor. El contenido de tu vida cambió de la ley a la gracia, del temor a la comunión, de la desesperación al amor y los brazos de Cristo abiertos para recibirte como amigo. Y recuerda, esta amistad que Cristo hizo contigo y conmigo tiene un destino. No fuiste llamado a ser una botella bonita, una vitrina, sino para ser derramado tu contenido a los demás. Tu fruto, tu amor, tu perdón, tu integridad, incluso en medio de la atracción, es lo que va a alimentar al mundo hambriento de Cristo, al mundo hambriento de fe. Por eso,
no le pedimos a Dios que mire nuestro contenido, sino que Él mismo ponga el contenido en nosotros. Porque solo Cristo puede producir en nosotros lo que Cristo demanda para nosotros, tanto en el querer como en el hacer. Pedimos a Dios en este momento que Cristo ponga en nosotros el contenido verdadero, las marcas que requerimos, que en esta escritura nos está dando. Un amor sacrificial, una obediencia completa, un conocimiento de la palabra de Dios, un fruto que permanezca y pueda alimentar a los demás, pero especialmente también un cuidado para amaos los unos con los otros. Amada iglesia, que el Señor mismo ponga en nosotros el contenido de Cristo, la mente de Cristo, para que donde Él nos derrame a otros, otros encuentren vida también en Cristo. Vamos a orar. Señor, abrimos nuestro corazón. Esperamos no solamente ser etiquetas de cristiano, sino realmente botellas llenas con tu amor, con obediencia a ti, con palabra de sabiduría en nuestro corazón, con amor fraternal para los demás, pero aplicando ese fruto que tú has dado. Señor, nosotros sabemos que no somos dignos de nada, ni merecedores de nada, pero en humildad te pedimos que llenes nuestras botellas, que llenes nuestros vasos con ese líquido que es realmente la vida de Cristo en nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, que no nos desviemos a derecha ni izquierda, que no vayamos por el concepto de amigo del mundo, concepto trivial, sino el del compromiso completo de alguien que te conoce espiritualmente. Oh Padre Celestial bendito, amado Señor, quizás es mucho pedir, pero que nuestra vida se parezca a Cristo, que nuestros pasos permanezcan en Cristo, que nuestra confianza esté en tu palabra aun cuando no lo podamos entender, que podamos dar fruto al tiempo, que podamos exhortar a tiempo y fuera de tiempo, como dice tu palabra. Señor, todo esto es importante. Ayúdanos a transformar lo que falta en nosotros. Ayúdanos a reconocer esas fallas que no entendemos, que a veces como humanos desafortunadamente las tenemos, pero sabemos que podemos pedir para que tú las transformes. Señor, que no seamos apariencia, que no tengamos únicamente etiquetas, que no entremos en activismo, sino que te demos respuesta a ti. Señor, te pido por cada una de las necesidades de las personas que están en este momento y las que van a escuchar posteriormente. Señor, que tu bendición, tu gracia y tu amor venga a ellos. Padre Celestial, te pido para todos nosotros que tu gracia transforme nuestro corazón, quite lo que no sirva, Padre Celestial, nos pulas y nos purifiques para que la santidad de Cristo siga morando en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén, amén y amén.